Charles C. Bassett se hizo un lugar en la historia del Viejo Oeste no solo con una placa, sino también con una reputación de valentía, liderazgo y hospitalidad fronteriza. Es mejor recordado como uno de los hombres detrás del legendario salón Long Branch de Dodge City y como el primer alguacil del pueblo. Bassett estuvo hombro a hombro con algunos de los agentes de la ley más icónicos de la época, quienes sirvieron como sus ayudantes durante su tiempo como alguacil de la ciudad. Nacido el 30 de octubre de 1847 en la ciudad ballenera de New Bedford, Massachusetts, Charlie fue el cuarto de 6 hijos de Benjamin y Julia Bassett. Cuando era adolescente, experimentó la ruptura del matrimonio de sus padres y decidió mudarse a Filadelfia con su padre, una decisión poco común para la época. Fue allí, en Filadelfia, en los últimos días de la Guerra Civil, donde se alistó en el Ejército de la Unión. El 14 de febrero de 1865, se inscribió para un periodo de un año con la 213ª Infantería de Pensilvania, ganando un bono de alistamiento de $100. Pero con el fin efectivo de la guerra tras la rendición del general Lee en abril, el servicio de Charlie se acortó y fue dado de baja en Washington, Distrito de Columbia, después de poco más de 9 meses de servicio. Lo que siguió fue un periodo de vagancia y vida dura a lo largo de la frontera posterior a la guerra, desde finales de 1865 hasta principios de 1873. Bassett vagó hacia el oeste, tomando trabajo donde pudiera, ya fuera cazando bisontes americanos en las llanuras, trabajando bajo tierra como minero o sirviendo tragos detrás de la barra de un salón. Este estilo de vida rudo y agitado lo llevó a la zona que pronto se convertiría en Dodge City, Kansas, para cuando su padre falleció en Filadelfia a principios de 1872. Charlie ya había plantado sus botas profundamente en la tierra de la frontera mientras se encaminaba a convertirse en un jugador clave en una de las ciudades más legendarias del Viejo Oeste. El ascenso de Dodge City a la fama fronteriza comenzó a la sombra de los fuertes militares construidos para proteger a los viajeros en el camino de Santa Fe. Pero no fue sino hasta principios de la década de 1870 que la ciudad realmente tomó forma. Fundada cerca de Fort Dodge en 1872, la ciudad cobró vida cuando rancheros, dueños de salones y empresarios abrieron negocios a lo largo de la nueva línea de ferrocarril. Con la línea de cuarentena de ganado desplazándose hacia el oeste, Dodge se convirtió en el nuevo centro del floreciente comercio de ganado Longhorn de Texas, ganándose rápidamente la reputación de ser la reina de las ciudades ganaderas. Vaqueros, apostadores y pistoleros llegaron en masa, y los vicios de la época prosperaron. Los agentes de la ley intentaron mantener el orden en un lugar famoso por su desenfreno. El auge de Dodge City fue de mediados de 1870 a mediados de 1880, hasta que leyes ganaderas, más asentamientos y cambios económicos suavizaron sus aspectos rudos. Pero durante unos pocos años caóticos, Dodge City fue el epítome del salvaje oeste estadounidense, cuando Charlie Bassett no estaba haciendo cumplir la ley. Con un revólver en la cintura, a menudo se le podía encontrar detrás de la barra, volviendo a sus raíces como un cantinero experimentado. A finales de 1872 se asoció con Alfredo J. Peacock para abrir el original Long Branch Saloon en Dodge City, uno de los bares más infames del Viejo Oeste. Bassett y Peacock finalmente vendieron el lugar. El salón pasó por varias manos antes de terminar en las de Luke Short, un jugador y pistolero. Con los años, el Long Branch se convirtió en un lugar de encuentro legendario para algunas de las figuras más icónicas del oeste, incluyendo a Wyatt Earp, Doc Holliday, Clay Allison, Bud Masterson y apropiadamente al propio Charlie Bassett, quien ahora era el alguacil del pueblo. El salón no solo era famoso por su clientela, también tuvo su buena dosis de humo de pistolas. Uno de los tiroteos más memorables ocurrió el 5 de abril de 1879. Cuando Frank Loving enfrentó a Libby Richardson por los avances no deseados hacia la esposa de Loving. Una acalorada discusión terminó en un tiroteo sobre la mesa. Loving recibió un disparo de refilón en la mano, pero Richardson fue alcanzado 3 veces y murió. El alguacil Bassett arrestó a Loving, pero solo 2 días después, un jurado forense dictaminó que fue en defensa propia y Loving quedó en libertad. La carrera de Bassett en la ley tuvo altibajos y coincidió con su época como dueño de un salón.
El 5 de junio de 1873, los votantes del condado de Ford lo eligieron como su primer alguacil, operando desde Dodge City. Sirvió 2 mandatos y fue muy respetado por su trabajo. En 1877, Sam Bass y su banda robaron $60,000 de un tren de Union Pacific. Charlie Bassett lideró una partida con Bud Masterson y John Joshua Webb en la persecución. Aunque la búsqueda no tuvo éxito, los esfuerzos de Bassett le valieron respeto, ya que la ley de Kansas le impedía postularse para un tercer mandato como alguacil. Masterson fue elegido alguacil ese noviembre e inmediatamente nombró a Bassett como su subjefe. Para finales de 1877, Bassett llevaba múltiples insignias. Era el hombre de confianza de Masterson en el condado y asistente del alguacil de la ciudad bajo el hermano de Bud, Ed Dodge, el alcalde de la ciudad. Incluso elogió el nombramiento, destacando la amplia experiencia de Bassett y su enfoque serio para mantener la paz en una ciudad cada vez más bulliciosa. Su rápida acción fue útil otra vez a principios de 1878, cuando el forajido Dave Rudabog y 4 más intentaron robar un tren en Kingsley, Kansas. Bud Masterson encabezó la captura de Rudabog y Edgar West. Charlie Bassett desempeñó un papel crucial al ayudar a atrapar a 2 de los bandidos de regreso en Dodge, ya fuera detrás de la barra o portando una placa. Bassett fue una figura central en la historia de los años salvajes y sin ley de Dodge City. En 1878, Dodge City vivió su año más salvaje y desgarrador, uno que quedaría en la historia de la frontera como inolvidable. El problema comenzó a principios de la primavera, cuando el alguacil Ed Masterson fue abatido a tiros en las calles por 2 tejanos, Jack Wagner y Alfred Walker. Su muerte dejó un vacío en la ley, pero no permaneció vacío por mucho tiempo. El ayuntamiento nombró al experimentado y respetado Charlie Bassett como alguacil, y no mucho después, Wyatt Earp se unió a él como su asistente. Ese verano se avecinó otra tormenta. James Spike Kennedy, el hijo imprudente y privilegiado del magnate ganadero Mifflin Kennedy. En julio, Spike intentó dispararle al alcalde James Kelly, pero Bassett lo detuvo, le impuso una multa y lo echó del pueblo. Pero el joven texano consentido no captó la indirecta. A mediados de agosto ya había regresado y fue arrestado de nuevo por causar un escándalo, y una vez más le dijeron que se fuera y que no regresara. No hizo caso. En las primeras horas del 4 de octubre, Spike regresó a Dodge bajo la oscuridad de la noche y disparó 2 balas a través de la puerta principal de una casa modesta, apuntando al alcalde Kelly. Pero Kelly no estaba ahí, y en su lugar las balas alcanzaron y mataron a Dora Hahn, una cantante muy querida que había estado rentando una habitación. El pueblo estaba indignado. Ese día, a las 2 p.m., la patrulla ensilló los caballos y salió cabalgando. Después de Kennedy, Charlie Bassett lideró la carga, junto con Earp Bud Masterson, Bill Tillman y el alguacil adjunto William Duffy. Alcanzaron a Kennedy la tarde siguiente y una lluvia de disparos derribó su caballo y le destrozó el brazo. Pero incluso con esa captura dramática, la justicia no se mantuvo. 3 semanas después, Kennedy fue liberado. Supuestamente por falta de pruebas sólidas, cojeando regresó a Texas para administrar el extenso rancho La Para de su padre, pero no fue suficiente para escapar del destino. Murió de fiebre tifoidea en 1884. La bala que mató a Dora Hahn pudo haber fallado su objetivo, pero dejó una cicatriz en Dodge City que no sería olvidada. Pero antes de que la guerra de Dodge City estallara en su punto máximo, y para finales de 1879, Charlie Bassett se retiró de sus deberes como alguacil de Dodge City, entregando la placa a James Masterson. Por ahora, la aplicación de la ley queda en pausa. Charlie Bassett se unió al enigmático Dave Mather y a otros 2 aspirantes en una carreta tirada por 2 caballos rumbo al oeste, como los viejos buscadores de oro del 49 en busca de fortuna. Pero su aventura no resultó como esperaban. Después de fracasar en los campos de oro de Colorado, Bassett y Mather pasaron por Nuevo México y finalmente llegaron a Texas. Pasaron un tiempo en San Antonio, pero la atracción de Dodge City resultó ser demasiado fuerte para que Bassett pudiera resistirse.
Para 1881, él ya estaba de regreso en sus antiguos terrenos, y el periódico local lo recibió como a un héroe que vuelve, destacando su rostro familiar, su vestimenta bien cuidada y su irónico comentario sobre la sequía de Texas. Bassett no permaneció mucho tiempo en Dodge antes de mudarse una vez más, esta vez a Kansas City, donde administró el salón Marble Hall. Su llegada fue destacada por el Kansas City Journal, que lo aclamó como un héroe y un respetado ganadero tanto de Kansas como de Texas. Después ocurrió la guerra de Dodge City en 1883, cuando Luke Short, dueño de un salón, fue expulsado por rivales políticos de Dodge. Huyó directamente a Kansas City y encontró a Bassett sin dudarlo. Bassett ayudó a reunir a un grupo que incluía a Wyatt Earp y Bat Masterson para apoyar el regreso de Short. Lo que pudo haber sido otro sangriento enfrentamiento en la frontera terminó pacíficamente. Ambos bandos llegaron a un acuerdo ese verano y se formó la Comisión de Paz de Dodge City, con Bassett entre sus miembros. Después, Bassett regresó a Kansas City e intentó de nuevo su suerte en los negocios, esta vez abriendo el salón Senate. Los locales lo apodaron Senador, aunque el salón no tuvo mucho éxito. Cuando ese negocio fracasó, consiguió trabajo como cantinero en el local de otra persona. Sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro de su salud, en particular por dolorosos episodios de reumatismo inflamatorio. Con la esperanza de encontrar alivio, viajó a Hot Springs, Arkansas, buscando sanación en las aguas minerales, pero la cura nunca llegó. Charlie Bassett falleció ahí el 5 de enero de 1896 a los 48 años, uno de los últimos legendarios agentes de la ley de Dodge City en cabalgar hacia el atardecer. Y así el capítulo oficial de un cantinero, agente de la ley y senador del Viejo Oeste finalmente llegó a su fin.